Hola chicos de séptimo grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar ahora con la lección 2 de la unidad de ángulos y tenemos el siguiente objetivo: construir la bisectriz de un ángulo. Construir la bisectriz de un ángulo. Allá en quinto grado vimos lo que era la bisectriz de un ángulo. En sexto grado vimos lo que era ese tema, la bisectriz de un ángulo, donde decíamos que la bisectriz de un ángulo era el segmento o la recta que dividía al ángulo en dos ángulos iguales, Entonces, pues hoy vamos a trabajar con la lección 2, construcción de ángulos, sección 1, construcción de la bisectriz. En cuarto grado se estudió el rombo como el paralelogramo que tiene cuatro lados iguales y ángulos opuestos iguales. Sus características son las siguientes: las diagonales se cortan a la mitad y las diagonales se cortan formando ángulos rectos. Pues bien, miren que vamos a ubicarnos acá. Tenemos esta figura que es un rombo y los rombos tienen cuatro lados iguales. Aquí lo indica, miren, con esa rayita nos está diciendo que los cuatro lados son iguales, que el lado AD es igual al lado DC, igual al lado BC, igual al lado AB. Entonces, los cuatro lados son iguales. Pero además, las diagonales, que son estas, miren, esta que va desde A hasta C es una diagonal y la que va desde D hasta B. Es decir, una diagonal es un segmento de recta, que va desde un vértice hasta otro vértice no continuo. Entonces, no continuo. D y C son vértices continuos, ¿ve? Pero D y B no son continuos. Lo mismo que A y C no son continuos. Entonces, esos son diagonales. El segmento que va desde un vértice hasta otro, que son no continuos en una figura geométrica plana. Entonces, tenemos ahí ese rombo y nos dice que las diagonales se cortan a la mitad, es decir, esta diagonal con esta otra se cortan a la mitad. Quiere decir entonces que este segmento que va desde donde tengo el punto rojo hasta el punto A, hasta el vértice A, es igual a la segmento de recta que va de donde tengo el punto rojo hasta el punto C, hasta el vértice C. Y lo mismo desde ahí hasta D es igual que desde ahí hasta B. Entonces, como se cortan a la mitad, entonces este segmento es igual a este y este es igual a este. Pero los cuatro segmentos entre sí no son iguales, sino que las diagonales se cortan a la mitad, por lo tanto quedan divididas en dos segmentos iguales. ¿Ve? La diagonal AC se divide en dos segmentos iguales. Entonces, y la diagonal DB se divide en dos segmentos iguales, que uno va de ahí para arriba y el otro de aquí para abajo. Entonces, y también podemos ver que las diagonales donde se cortan forman ángulos rectos. Aquí lo vemos, ¿ve? Ellas se cortan ahí, entonces forman ángulo recto aquí y ángulo recto ahí. Es decir, se forman cuatro ángulos rectos. Tenemos ahora el ejemplo 2.1. Dado el rombo, dice ABCD, ahí lo tenemos. Dado ese rombo, mida con el transportador los ángulos A, B, C y D y compare sus medidas. Es decir, nos piden que midamos este ángulo A más este ángulo B, que midamos también ese ángulo B y también midamos el ángulo C y también el ángulo D y que comparemos sus medidas. Bien, pues al irse al libro y medir esos ángulos con el transportador nos vamos a dar cuenta que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B y que miden 40 grados. Y al medir el ángulo C y el ángulo D, nos vamos a dar cuenta que la medida del ángulo C con la medida del ángulo D son iguales y que miden 50
grados. Es decir, que el ángulo C mide 50 grados y el ángulo D también mide 50 grados, mientras que acá el ángulo A mide 40 grados y el ángulo B mide 40 grados. ¿Qué significa eso? Que el ángulo A y el ángulo B midan lo mismo. Eso significa que este segmento DB, que es una diagonal del rombo, entonces ese segmento también se convierte en una bisectriz del ángulo D, porque lo divide en dos ángulos iguales, en el ángulo A y el ángulo B. Entonces es una bisectriz. Miren, de igual manera, dicen las medidas de los ángulos E y F, y G y H, y G y H, mm, eh, son, las medidas de ellos son, la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo F, la del C igual a la del F y miden 40 grados. Y la medida del ángulo G con la medida del ángulo H, la de G con H también miden igual y miden 50 grados. Entonces, este mide 40 grados y este también 40 grados, igual que el A, igual que el B, miren, lo cual indica que nuevamente ese segmento DB es una bisectriz del ángulo D y una bisectriz del ángulo B. Y ocurre que la diagonal AC, la diagonal AC es bisectriz del ángulo A y bisectriz del ángulo C. Bisectriz del ángulo A porque la divide en dos ángulos iguales, en el ángulo C y el ángulo D. Y es bisectriz del ángulo C también porque la divide en dos ángulos iguales, el ángulo H y el ángulo G, que son de igual medida, de 50 grados. Entonces, tenemos ahí entonces que podemos generalizar. Observe, dice que las diagonales del rombo dividen sus ángulos en dos ángulos de igual medida. Las diagonales del rombo dividen a sus ángulos en dos ángulos de igual medida. Entonces, pudimos ver allá que la diagonal de la diagonal DB dividía a los ángulos en el ángulo A y el ángulo B y el ángulo F y el ángulo entonces, en sexto grado se aprendió, dice que la línea que divide un ángulo en dos ángulos de igual medida se llama bisectriz del ángulo. De lo anterior se puede concluir entonces una característica del rombo, que sus diagonales son bisectrices de los ángulos opuestos, son bisectrices de los ángulos opuestos. Entonces, vean que tenemos ahí el rombo ABCD, ABCD, y la diagonal AC es también es bisectriz del ángulo A y del ángulo C, porque lo divide en dos ángulos iguales. Al ángulo A lo divide en el ángulo C y el ángulo D y son iguales. Y el ángulo C lo divide en dos ángulos, en el ángulo G y H. Entonces, en el G y H, y también son iguales. Entonces, y BD dice la diagonal BD, que es esta que viene aquí hacia abajo, la vertical ahí, es la bisectriz del ángulo B y del ángulo D. También lo divide en dos ángulos iguales. Entonces, esa va a ser una regla que en un rombo sus diagonales son bisectrices de los ángulos opuestos. En este caso, el ángulo A es opuesto al ángulo C y el ángulo B es opuesto al ángulo D. Y sus bisectrices entonces dividen a los ángulos opuestos en dos ángulos iguales. Es decir que las diagonales, perdón, son bisectriz de los ángulos opuestos. La diagonal AC, por ejemplo, es bisectriz del ángulo A y el ángulo C, que son ángulos opuestos en el rombo. Bueno, continuamos ahí. A continuación, dice, se hará la construcción de las bisectrices de un ángulo usando las propiedades del rombo. Construir figuras, dice, es dibujarlas. Si a nosotros nos dicen construya una figura, entonces en realidad nos están diciendo que la dibujemos utilizando solo regla y compás. La regla se usa para trazar rectas o segmentos y el compás se usa para trazar circunferencias con centro en un punto y trasladar esas medidas. Ahí nos dice el bombillo, miren, definición de un rombo
es una definición de un rombo. Un rombo es un cuadrilátero que tiene sus 4 lados iguales. Es un cuadrilátero que tiene sus 4 lados iguales. Entonces, tenemos ahí ejemplo 2.2, usando las propiedades del rombo, construye la bisectriz del ángulo A o B con regla y compás. Tenemos ese ángulo que es el ángulo A o B o el ángulo B o A, como quieran llamarlo. Entonces, nos dicen que usando las propiedades del rombo construyamos la bisectriz. Entonces, miren qué pasa. El paso 1, trazar, dice, un arco con centro en O y con cualquier radio que corte a los rayos OA y a OB en los puntos C y D respectivamente. Es decir, vamos a tomar el compás y vamos a poner la punta del compás ahí, abrimos el compás y en este caso el lápiz va a dar hasta ahí. Lo abrimos y hacemos un arco que toque a los dos rayos, ¿ve? O sea, a los lados, que toque a los dos lados del ángulo, al lado OA y al lado OB. Y a esos puntos donde tocan a los rayos esos, entonces ponemos un punto, a uno le llamamos C y ponemos otro punto y le llamamos D. Entonces ahora, siguiente paso, con el mismo radio que trazamos ahí, con esa misma abertura del compás, venimos y trazar 2 arcos, dice, uno con centro en C y otro con centro en D, de manera que esos arcos se corten en el punto E. Entonces ponemos la punta del compás aquí en el punto C y como el compás ya está abierto de esta misma abertura, de ese mismo radio, entonces ponemos la punta del compás ahí y hacemos un arco que sería, sería este, ¿ves? Y luego levantamos el compás, traemos la punta para acá, para el punto D, y hacemos otro arco, y se van a juntar ahí, en ese punto. Ahí donde se juntan, a ese punto le vamos a llamar E, el punto E. Y luego el siguiente paso sería tomar la regla y trazar el rayo OE, es decir, que va desde el vértice O y pasa por E y esa sería la bisectriz del ángulo AOB, o sea, lo mismo el ángulo BOA. Ese sería la bisectriz que lo divide en 2 ángulos iguales, miren, en 2 ángulos iguales. Bueno, de esa manera hemos trazado entonces la bisectriz de un ángulo. Tenemos ahí la siguiente información. El cuadrilátero ODEC es un rombo y OE dice es una diagonal. Por lo tanto, el ángulo OD, OE es una diagonal. Esta OE es una diagonal. Y por lo tanto, el ángulo AOE, miren, AOE es este ángulo, es y el ángulo BOE es este otro, van a tener la misma medida. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esta es una diagonal de un rombo, es decir, que este es un lado de un rombo, un ángulo de un rombo, y esta diagonal entonces, y este segmento es una diagonal, por lo tanto, estos ángulos van a medir igual. Se concluye entonces que el rayo OE es la bisectriz del, del ángulo AOB, del ángulo A o B. Bueno, tenemos ahí entonces el ejercicio 2.1. Usando la propiedad vista del rombo, construye la bisectriz de los siguientes ángulos con regla y compás. Entonces tenemos esos ángulos ahí, ustedes los van a calcar del libro y una vez que los calquen, entonces encuentran la bisectriz o construyen más bien la bisectriz haciendo uso de la regla y compás como explicamos ahí en el ejemplo anterior. Lo vamos a dejar hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.